Este Sea Otter Classic de 2025 en California no ha dejado a nadie indiferente. Y es que la revelación de una horquilla de enduro invertida por parte de Fox y de Cane Creek ha llamado la atención por encima de muchas otras novedades. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar sobre lo que puede ser un nuevo jirón en la industria de las suspensiones de montaña. Vamos a hablar sobre horquillas invertidas desde un punto de vista técnico. Así que no os quito tiempo, empezamos con el vídeo. Para hablar de horquillas invertidas, primero tenemos que saber qué son. Y nada mejor que compararlas a nivel de diseño con una horquilla tradicional. Una horquilla estándar, como esta que tengo aquí, se compone de un tubo de dirección que está unido a una corona o pletina y de ella salen las barras. Todo este conjunto lo consideraremos la parte estática de la suspensión y son la corona y las barras las partes críticas que aportan rigidez estructural principalmente. Desde un punto de vista de su construcción, estos elementos son relativamente fáciles de fabricar porque son básicamente tres tubos y una pieza sencilla mecanizada. Las horquillas de doble pletina, como su nombre indica, tienen dos pletinas o coronas y las barras son más largas, pero a nivel de concepto es idéntico. Luego, dentro de cada una de las barras están el cartucho de resorte, ya sea de aire o de muelle, y el cartucho hidráulico con las regulaciones de rebote y de compresión. Y la parte más cara de una suspensión son las botellas, aunque no lo parezca. A nivel de diseño y de fabricación, esta pieza completa es la más compleja de todas. Aquí no hay elementos soldados, las botellas se fabrican fundiendo metal en un molde y luego mecanizando el interior principalmente para conseguir las dimensiones requeridas con sus tolerancias. Las botellas como pieza única aportan muchísima rigidez, ya que entre sí están unidas por un puente y por el eje de la rueda, y esta pieza completa controla la torsión de la horquilla. Y creo que hasta aquí más o menos claro. Pues una horquilla invertida prescinde del uso de las botellas, la pieza más cara y dimensionalmente compleja. Al igual que antes, tenemos el tubo de la dirección unido a la pletina o corona, pero ahora de la corona no nacen las barras, sino que salen dos botellas individuales que no están unidas entre sí. Esto facilita su fabricación, ya que son dos piezas mucho más sencillas que el conjunto anterior de botellas. Las barras ahora se introducen por la parte inferior dentro de estas botellas más sencillas, y la parte inferior de las barras está unida a una pieza, generalmente mecanizada, que tiene como función alojar el eje de la rueda, la pinza de freno y aportar la máxima rigidez posible. Por cierto, también existen horquillas invertidas de doble pletina. Es más, es mucho más común ver horquillas invertidas de doble pletina que de una sola pletina. Y también debe ser común que si te está gustando este vídeo le des fuerte al botón de me gusta y te suscribas al canal si te gusta el contenido como este. Volviendo al tema, si las comparamos a nivel de diseño a la vez, vemos muy claramente sus diferencias estructurales. El punto crítico de la horquilla invertida es justo la unión entre las barras y el eje. Y es que es esta pieza la que va a transmitir la rigidez de ambas barras y es la responsable de que el comportamiento de la suspensión de ambas barras sea mayoritariamente simétrico. Lamentablemente, esta disposición de barras hace que la horquilla sea más débil frente a esfuerzos de torsión en el eje de la dirección. Me refiero a este tipo de esfuerzos. Pero esto lo solucionan los fabricantes con la doble pletina y dimensionando los acoples de la mejor forma posible. Vamos a tomarnos un momento para analizar estos prototipos que hemos visto en el Sea Otter Classic de California y empezamos con la Fox. Resulta que esta horquilla invertida de Fox pertenece al programa de desarrollo conocido como RAD, Racing Application Development, lo que indica claramente que es un producto en fase de pruebas. Fox no ha proporcionado detalles técnicos específicos ni una fecha de lanzamiento, pero es posible que podamos ver que coincide con una horquilla sombra que hemos visto en las presentaciones de novedades de 2026. En las imágenes que hemos podido ver y gracias a nuestras fuentes de información, estamos casi seguros que se trata de una horquilla de barra de 38, aunque quizás pueda ser de 36. Se deja ver un cartucho hidráulico conocido, el Grip X2, con un dial de compresión en alta velocidad ligeramente diferente. Y la cámara de aire es diferente, se ven dos válvulas de inflado, una arriba del todo y otra abajo, lo que nos hace pensar que esta horquilla tiene una regulación independiente de la cámara de aire positiva y de la negativa, o bien la progresividad se controla con una tercera cámara de aire tipo ramp up como en Manitou y Öhlins. Estéticamente el eje parece el estándar que usa Fox de 15 mm, pero usa un sistema de amarre como el de la Fox 40, doble tornillo a ambos lados. ¿Qué os parece esta Fox? A mí la verdad es que estéticamente me gusta, es algo diferente.
Sé que cuando salga al mercado va a ser básicamente algo impagable, porque tiene pinta de ser algo carísimo, seguramente al nivel de la Fox 40, si no más, pero es curioso ver cómo complementan su catálogo con esta horquilla. No descartan una 38 o una 36, simplemente complementan todo lo que tienen con esto. Si ahora le echamos un ojo a la Cane Creek, vemos que es una horquilla aparentemente para enduro y e-bikes también. En este caso, no es una horquilla de doble pletina, lo que nos hace pensar que será más ligera que la Fox, y vemos unos mecanizados preciosos tanto en la única pletina como en los acoples para el eje. Hablando del eje, parece ser que este es un eje de 15 milímetros con una forma hexagonal para mejorar su comportamiento en torsiones laterales, y el amarre es de un solo tornillo en cada lado. En la parte superior e inferior vemos los diales de las regulaciones, pero estéticamente se ven mucho más primitivos. Claramente esta horquilla está en una etapa de desarrollo menos avanzada que la Fox. Pero esto que ha presentado Fox y Cane Creek no es nada nuevo en nuestra industria. Actualmente en el mercado de las horquillas de bicicletas ya existen horquillas invertidas disponibles, aunque pertenecen a marcas poco conocidas y de nicho. Os pongo algunos ejemplos. Intent es un fabricante que todas sus horquillas las fabrica invertidas y son horquillas de enduro, trail y cross country. Magura sacó en 2016 una horquilla invertida con tecnología de White Power, la Voltron. De hecho, actualmente un modelo que casi todos conocemos para cross country, la Lefty de Cannondale, es una horquilla invertida. Y también tenemos el icónico modelo de Manitou, la Dorado, una horquilla invertida de referencia para descenso. Y de grandes fabricantes como RockShox, Marzocchi y Fox también hemos visto este tipo de horquilla. No es la primera horquilla invertida que presenta Fox. La más famosa de todas, la Marzocchi Shiver, un modelo legendario que salió a principios de los 2000 y que cosecha muy buena reputación. Existían dos modelos, la SC con una sola pletina y enfocada al ciclismo de montaña general, y la DC, que era una de doble pletina para descenso. Esta horquilla fue reconocida mundialmente por su excelente sensibilidad. Era muy fiable y fácil de mantener gracias a su hidráulico de baño abierto. Actualmente, quien tiene una Marzocchi Shiver en su poder, tiene una pieza de culto y no un componente obsoleto de comienzo del ciclismo de montaña moderno. Hace como 11 años, RockShox nos presentó la RS1, una horquilla de alto rendimiento para cross country, y era invertida. Al principio de todo fue un éxito y fue un objeto de deseo, pero la competencia era dura y el precio que tenía no ayudaba, por lo que tampoco fue una horquilla estable en el mercado. Y en 2012, Fox dejó ver una horquilla invertida de descenso, pero ni por asomo con el nivel de detalle que hemos visto en esta horquilla de enduro. Lamentablemente, esta Fox invertida no pasó de la fase de prototipo debido a los problemas de peso y coste. Sin embargo, actualmente no hemos visto ninguna horquilla de enduro invertida enfocada al enduro y que haya cuajado como tal, al menos hasta ahora. Pero vamos a comentar qué ventajas puede tener una horquilla invertida. La primera es que la horquilla es extremadamente sensible, ya que la masa no suspendida es menor. Quiero decir que cuando una horquilla normal se comprime y se descomprime, lo que pivota es la rueda y las botellas. Al carecer en este caso de botellas y sabiendo que las barras pesan menos, ahora es más fácil que la horquilla trabaje, por lo que se vuelve más sensible. Segundo, en la parte superior de la horquilla tenemos más rigidez. Por una parte, porque la doble pletina ayuda, y por otra, porque las botellas son más gruesas. Tercero, una horquilla invertida siempre trabaja más suave gracias a que al ser invertida, el aceite interno de lubricación siempre estará empapando en los casquillos internos y los retenes. Además, si tenemos un problema de retenes, veremos que fugan aceite antes, por lo que detectaremos antes su necesidad de mantenimiento. Y cuarto, el barro no nos afecta. Con una horquilla normal, un día de barro pegajoso nos puede dejar fuera de juego, porque el barro se atasca entre el neumático y el puente de las botellas. Pero aquí, como no tenemos puente, pues no sufrimos este problema. Pero claro, este tipo de horquillas también tienen desventajas, y no son pocas. La primera es que al carecer de un elemento que haga de puente, la horquilla torsiona más. Los problemas de torsión son evidentes y suelen requerir de un buje sobredimensionado que aporte rigidez torsional a la pieza. Segundo, para un trato agresivo estaremos prácticamente condenados a la doble pletina para ganar en rigidez, lo que limita la maniobrabilidad de la bicicleta. Tercero, las barras, que son el elemento expuesto más delicado, están aún más expuestas al situarse en la parte inferior. Normalmente los fabricantes recurren a protectores que evitan que las barras se golpeen directamente, pero estos protectores no cubren todo y estoy seguro de que va a ser más fácil arañar y golpear las barras en una horquilla invertida a pesar de los protectores. Cuarto, este tipo de horquillas siempre han sido más pesadas.
por un lado la masa no suspendida es menor y eso está bien, pero por el contrario tenemos más masa en la parte superior, lo que hace que el conjunto total pese más. ¿Pero dónde tiene más sentido este tipo de horquillas invertidas? Está claro que este tipo de horquilla no está sentado en nuestro sector, más allá de la magnitud dorada para descenso, pero no deja de ser una horquilla de nicho. Entonces, por lógica, en horquillas para descenso pueden tener su hueco en el mercado, incluso en enduro con e-bikes también, ya que el peso no es un factor tan crítico como en el cross country o en el all mountain, y además es en el enduro y el descenso donde buscamos un comportamiento más sensible y más suave en nuestras suspensiones. Sin embargo, creo que en disciplinas como el cross country, el all mountain, el trail, se pueden llegar a conseguir horquillas invertidas que funcionen con la tecnología actual. En estas disciplinas no es necesario tanta rigidez como en el descenso y el enduro, y se puede jugar más con esta rigidez y con la ausencia del puente para bajar aún más esos gramos. Quizás el futuro sea esperanzador para este tipo de horquillas. Si una marca como Fox apuesta firmemente en este tipo de horquillas, es muy posible que marque una nueva tendencia. Además, si me lo permitís, esta Fox que hemos visto en el Sea Otter Classic se ve muy bien como para ser un prototipo. Quiero decir que parece más una horquilla en preproducción que un prototipo como tal. El tema es que este tipo de horquillas tienen que superar varias barreras para que las veamos realmente en la bicicleta. La primera barrera será el precio. Si una horquilla como esta sale al mercado costando 3.000 euros, por decir algo, nos podemos olvidar de que se imponga. Ahora, si sale al mismo precio que las Factory que estamos viendo actualmente, pues ya tiene una oportunidad. Y si encima vemos modelos OEM montados de serie en bicicletas, sabremos que se han hecho un hueco real. Así que espero vuestra opinión. ¿Qué os parece este tema de las horquillas invertidas? ¿Realmente tiene un fundamento como para que supongan una mejora en nuestras suspensiones? ¿O es una manera más de dar un girón al mercado para que sigamos haciendo inversiones? Solo el tiempo nos lo dirá. Seguimos hablando de suspensiones. Por aquí te dejo un vídeo en el que desvelo un error que muchos ciclistas cometen con sus suspensiones. Espero que tú no lo estés cometiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.